Pregunta de la señora diputada doña Esther González González del Grupo Nueva Canarias Bloque Canarista sobre valoración de la ejecución presupuestaria del año 2023 dirigida a la señora consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. Tiene la palabra doña Esther. Gracias, presidenta. Doy la pregunta por reproducida. La valoración que hago es positiva. Gracias, presidenta. Consejera, esa es su valoración o la versión de su valoración. Pero lo que sí es cierto es que los datos del Ministerio de Hacienda lo que muestran es que la ejecución de los presupuestos canarios del 23 fue de 91,01% del crédito definitivo, por tanto, la peor de los últimos 10 años. Me remito al año 14, donde fue 97,35, el 15, 96,92, para no dar los 10 años, 18, 93,95, 19, 92,30, 20, 94,36, 21, 94,14, 22, 91,78 y el 23, 91,01. 1.089 millones de euros que este Gobierno dejó de gastarse en los presupuestos del 23, la mayor cantidad no gastada de toda la historia de Canarias, una cantidad equivalente a la suma del presupuesto de derechos sociales, del Instituto Canario de la Vivienda y del Servicio Canario de Empleo juntos. Y eso pese a las reiteradas denuncias del presidente Clavijo y del vicepresidente Domínguez de los agujeros dejados por el anterior Gobierno en el área de sanidad y de economía. Pero mira por dónde resulta que la pura y dura realidad es que no solo esos tendenciosamente llamados agujeros han sido cubiertos con normalidad, sino que encima este Gobierno dejó de gastar nada más y nada menos que 1.089 millones de euros. Usted, consejera, en la rueda de prensa en la que presentó la ejecución presupuestaria del ejercicio 23, habló de 134,4 millones de euros de dinero que llegó a fin de año y que de ayudas a La Palma, de infraestructuras hidráulicas y para el programa Escuela 4.0, que no pudieron gastarse porque llegaron, pues, insisto, a final de año. Pero de lo que no habló fue de los 400 millones que en el mes de diciembre el Gobierno de Canarias transfirió a organismos y empresas públicas, llámese a promotoras, Esplan, al ITC y a corporaciones locales fundamentalmente de la isla de La Palma, pues también con el único fin de aparentar una mejor ejecución presupuestaria, cuando la realidad es que esos dineros también esas empresas o esas corporaciones locales no los pudieron gastar y lo único, no pudieron mejorar ni los servicios públicos, ni llegar a la ciudadanía, ni por supuesto a las empresas. Un dinero que en exclusiva pasó a engrosar las cuentas de esas empresas públicas y corporaciones y que al igual que los 134 millones de euros de los que, como usted habló respecto a la comunidad autónoma, esos 400 millones que ustedes despejaron a córner tampoco pudieron ser gastados en el ejercicio y en el mejor de los casos pues podrán ser gastados en el ejercicio 24. Por lo que en puridad la inejecución del Gobierno de Canarias en el 2023 fue de 1.500 millones de euros, además de esos 216 millones de euros de superávit, según pone el Ministerio, que como bien sabe su artículo, en el artículo 32 de su ley de estabilidad, esa que usted fue la que apoyó y además la ponente, le obliga a destinarlo a reducir deuda. Y por cierto, yo recuerdo las incesantes machaconería con la que el Partido Popular y Coalición Canaria acusaban al Pacto de Progreso de permitirse el lujo de tener superávit, cuando en Canarias las colas del hambre cada vez eran mayores. Y a mí me gustaría saber, porque ahora están tan calladitos, con 216 millones de superávit. No sé si es que las colas del hambre para ustedes ya no existen. Y además, también les digo que no fueron los únicos, los mencionados, los únicos artificios que este Gobierno llevó a cabo con el fin de inflar la ejecución presupuestaria. También hubo alguna otra artimaña, como por ejemplo abonar 13 mensualidades de gastos a la farmacéutica, adelantando incluso el pago de 60 millones de las facturas del mes de diciembre, que jamás se pagan antes de que se venza el mes. Lo que sí que no hicieron, es más, a lo que se negaron, fue abonar en los tan solo 12 millones de euros que costaba el pago de una ayuda extraordinaria a las 42.000 personas
que cobran unas exiguas pensiones no contributivas, confirmando, desde luego, una vez más, lo que ya es más que evidente, y es que este gobierno, si por algo se caracteriza, es por la escasísima sensibilidad social. Y en cuanto a la deuda pública, otro de los temas también de lo que usted sacó pecho, sabe perfectamente que el mérito no es suyo, el mérito es del anterior gobierno, que en el primer trimestre del año 23 refinanció 889 millones de euros para evitar pagar intereses como previsiblemente se esperaba, y así fue, que esa medida que fue todo un éxito, pero la realidad es que después de eso, consejera, y en el año 24 nada se ha hecho con respecto al endeudamiento. Gracias. Gracias, señora diputada. Yo le he hecho una valoración, que es una opinión, lógicamente, porque usted me la ha pedido. Si me hubiera pedido datos, le doy los datos. Sin embargo, ha comentado la escasa sensibilidad social de este gobierno. Es una manifestación muy fuerte que no se compadece con la realidad, primero. Y segundo, yo no le he dicho a usted que el gobierno anterior lo hiciera mal. He dicho que esta ejecución es positiva. Simplemente usted, sin embargo, se ha atrevido a decir que todos los méritos eran del anterior y que ahora todo está mal. Pues no veo mucha objetividad en sus manifestaciones. Vamos a ir a los datos, ya que usted me lo ha puesto casi. Dice usted que se ejecutó el 91, no, eso es lo que se ejecutó de las operaciones no financieras, porque del total se ejecutó el 91,6. De las operaciones de capital, el 66,2, y de los capítulos corrientes, el 97,17. En total, el 91,6. ¿Y qué se había ejecutado en el ejercicio anterior? Pues había ejecutado la cantidad de un 92,3, es decir, no creo que sea una diferencia para que las manifestaciones que usted ha hecho, sobre todo teniendo en cuenta, además, que hemos mejorado mucho en lo que es más difícil, que es en las operaciones de capital. En el ejercicio anterior fue del 65,5 y nosotros hemos ejecutado en el 66,2. Pero de todas maneras no son cantidades, son cantidades que están en la línea de la ejecución tradicional de unos presupuestos. Y la inejecución que usted achaca en términos porcentuales se viene abajo en términos totales. ¿Por qué? Porque a la magnitud a la que se le aplica es muy diferente. En el 2023, las obligaciones reconocidas respecto a las operaciones no financieras fueron de 11.023 millones y, sin embargo, en 2022 fueron de 9.720. Luego, la comparación en términos porcentuales no es exacta porque a la base a la que se le aplica es muy inferior en el 22 que en el 23. Y además, si hubo una ligera diferencia en la ejecución de un punto, esta estuvo motivada fundamentalmente por la inercia de la ejecución existente hasta julio. Porque si dividimos la ejecución del ejercicio 2023, hasta 1 de enero, 15 de julio y de 15 de julio al final, la inejecución se produjo precisamente porque en el primer trimestre, estos datos en 2022 fueron en el primer y segundo periodo del 46% y, sin embargo, cuando nosotros llegamos cogimos un presupuesto del 43% ejecutado. Y ejecutamos en el segundo semestre un porcentaje de 49%. Es decir, que la ejecución grande en el 23 se hizo precisamente en el segundo semestre. Dice usted que sí, es verdad, el año 2022 se terminó con déficit, sus razones tendrían, un déficit según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado de 582 millones, es decir, un déficit de 1,2 no tuvo consecuencias. Se cerró con déficit, pero como no había disciplina fiscal, pues no pasó nada. 582 millones de déficit en 2022. Y es verdad que la ejecución del 2023 ha tenido un superávit de 216 millones, un 0,4%. Por eso nosotros hemos traído a los grupos parlamentarios una propuesta de que la regla del gasto se flexibilice, porque sería muy triste que ese superávit no lo pudiéramos emplear en Canarias y lo tuviéramos que destinar a
reducir la deuda, que ya de por sí, como usted misma ha dicho, es muy reducida. Por tanto, le solicito la colaboración a su grupo y a todos los grupos de esta Cámara en apoyo a que para Canarias se flexibilice la regla del gasto precisamente por esta circunstancia, por poseer un superávit de 261 millones. En cuanto a que dejamos sin ejecutar las manifestaciones que se han hecho por parte de su grupo de que dejamos de ejecutar un importe de 1.302 millones, le vuelvo a repetir, en el año 92 se dejaron de ejecutar 845 millones, también dejaron una cantidad sin ejecutar importante, y en el 2023 nosotros hemos ejecutado 1.300,2 millones, más que en el 22. En términos absolutos, la comparativa no sale tan beneficiada. Dice que se hicieron transferencias a La Palma, al ITC. Me parece bastante razonable. ¿Qué le parece a usted mal que le hagamos transferencias a La Palma con el desastre que haya ocurrido? O al ITC para que se destine a investigación y desarrollo. Eso también se hacía en los presupuestos anteriores porque lo permite la norma. Yo, si usted me lo permite, me gustaría pedirle un minuto por contradicha. He manifestado, he vertido una información que viene del Ministerio de Hacienda, que no me la he inventado, y sin embargo, pues la consejera... Un segundo, doña Esther. Consejera, los datos que he dado... perdón. Los datos que yo le he dado respecto a la ejecución no me los he inventado. Vienen en el último informe del Ministerio del Interior, donde dice que en el año 23, y además habla, fíjese, de la ejecución del presupuesto sobre créditos definitivos, en su conjunto. No está hablando, no está separando sobre financiero o no financiero. Con lo cual, no me los estoy inventando, están en el Ministerio y habla en el conjunto de los temas. Después, respecto al no me enteré qué ha dicho, yo le he dicho que ha dejado de gastar 1.089 millones, no 1.300, y respecto al objetivo de estabilidad, en el 22 fueron menos 635 millones, no 500. Que en modo alguno le he dicho yo que usted haya faltado a la verdad con los datos que ha expuesto. Lo que yo sí le he dicho es que la valoración que usted hace difiere de la mía, pero no le digo que usted falte a la verdad con los datos, pero usted sabe que los datos se pueden interpretar de muchas maneras. Usted ha expuesto cómo lo ha interpretado y yo expongo cómo lo he interpretado con los mismos datos y la misma fuente. Lo que yo le he venido a decir es que la inejecución que usted achaca al nuevo gobierno en 2024 viene producida por la inercia de la falta de ejecución que se produjo en el primer semestre, que fue muy inferior a la que ustedes mismos habían cumplido en el semestre del año 22. Pero además esta es una discusión, si me le parece, es bizantina, porque la ejecución es buena siempre y ha sido siempre buena en Canarias. Es decir, y los resultados del 24 están en línea con lo que ha sido un año un punto más, otro año un punto menos, Gracias, pero nada más. Señora consejera.